Damos la bienvenida al economista Pablo Dávalos. Él es analista del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Quisiéramos conocer cuál es su impresión, su evaluación sobre el paso dado por el presidente Guillermo Lasso, poniéndose en la ruta de cumplir con una de sus promesas electorales. Elevó el salario básico para el 2022 en $25. Yo pienso que habría que comprender al salario como una dimensión básicamente política. Es decir, los componentes que definen el salario no tienen mucho que ver con la productividad del capital, tienen que ver básicamente con cálculos políticos, tienen que ver la forma por la cual los trabajadores, los sectores populares tienen capacidad de negociación política. ¿Qué es lo que podemos apreciar en esta coyuntura? Podemos apreciar que el presidente está buscando gobernabilidad. Ha logrado de una u otra manera someter a la Asamblea Nacional dentro de sus propias prescripciones. Ya no tiene en la Asamblea Nacional un enemigo, sino un aliado para su programa neoliberal, pero tiene otro frente que se le abre a partir del próximo año, que es el frente de la movilización social, sobre todo con la CONAIE, que ha anunciado varias movilizaciones sociales. Entonces, ¿qué hace el presidente? El presidente evita la convergencia de los obreros con la CONAIE para que conformen un frente amplio. ¿Y cómo evita eso? A través de cumplir con lo que él mismo había dicho en su campaña electoral de incrementos para llegar a los $500 como salario básico, ¿no? Por eso ha incrementado en $25. Este incremento de $25 les mantiene tranquilos a los obreros, más allá de una o que otra posición en contra del gobierno más de tipo ideológico, pero los mantiene tranquilos, desarma la capacidad de movilización política, permite que los trabajadores recuperen en algo su menguada capacidad adquisitiva, permite también que la economía se recupere en algo frente al programa de ajuste, pero con eso el gobierno da cuenta que se está preparando para confrontar su próximo campo de batalla, que es la movilización social. Quizá uno de los aspectos más relevantes de esta medida del presidente es lo que usted ha señalado, de que complace expectativas de los sindicatos, fortaleciendo así un fusible de la protesta social. Efectivamente, ¿no? Porque la teoría económica al menos establece una relación entre el salario y la productividad marginal del capital, pero ese es un concepto que no se cumple en la realidad. El salario representa una tensión política, forma parte de acuerdos políticos. Si no hubiesen existido las amenazas por parte de la organización indígena de empezar procesos de a partir del mes de enero del siguiente año, habría sido muy probable que el presidente no considere no debería incrementarse más allá de un porcentaje mínimo, como pedían las cámaras, ¿no? $5. Pero lo que podemos apreciar es que el presidente está poco a poco buscando gobernabilidad. Él sabe que con incrementos de $25 al salario mínimo habitual, bloquea cualquier posibilidad que los obreros converjan hacia las movilizaciones sociales de la CONAIE y deja sola a la CONAIE, ¿no? Si a eso sumamos la enorme capacidad que tiene el gobierno a través de créditos externos de intervenir directamente sobre el plexo comunitario de las comunidades indígenas, probablemente deje solo incluso a la propia dirigencia, ¿no? Y a partir de ahí evite que las movilizaciones sociales se conviertan en un elemento que altere su gobernabilidad y la imposición de su programa neoliberal. Entonces yo veo alto pragmatismo por parte del gobierno, ¿no? O sea, el gobierno poco a poco empieza a ser más pragmático, ya lo demostró en la aprobación de la ley de desarrollo económico, mucho pragmatismo al interior de la Asamblea Nacional, ha logrado dividir los bloques. Pachacuti está prácticamente debilitado, casi todo el bloque de Pachacuti forma parte ya del bloque del gobierno. La presidenta de la Asamblea es una funcionaria más del gobierno, o sea, procesa lo que el gobierno dice. Entonces, en estos 6 meses, el gobierno, que empezó con apenas 12 asambleístas de creo, está logrando ya tener una mayoría consistente en la Asamblea Nacional, ha logrado cooptar a Pachacuti, ha logrado que UNES se suicide. Nadie sabe bien cómo lo hizo, pero finalmente logró el suicidio político de UNES. Entonces su único frente abierto es CONAIE y Leonidas Issa, ¿no? Y para eso está cortando las solidaridades al interior de
las organizaciones sociales y populares con la CONAIE. Y eso se puede apreciar con este incremento del salario mínimo vital. ¿Qué dice el análisis de Ecuador en el entorno internacional, en el de Latinoamérica? Ecuador a partir de enero tendría, si es que algo no pasa en Uruguay, el segundo salario mínimo en Latinoamérica. El primero es Chile. Y esto también nos dice que esto del salario básico no garantiza condiciones de equidad, pues Chile es un país enormemente polarizado y en esa situación enfrentará elecciones este domingo. Los economistas utilizamos lo que se conoce con el nombre de precios relativos, porque cada precio tiene un contexto de acuerdo a su propio entorno económico. Entonces es difícil comparar las situaciones con respecto a otros países, porque en el caso del Ecuador la canasta básica está en $760, ¿no? Lo que no pasa, por ejemplo, en Colombia. El costo de la canasta básica en Colombia es la mitad de lo que cuesta en Ecuador o en Perú. Entonces, cada salario depende de la posibilidad que tienen los sectores sociales de defender su capacidad adquisitiva, que son básicamente a través de instrumentos políticos, ¿no? ¿Qué tenemos en Chile? En Chile tenemos que probablemente Boric gane las elecciones y sería la ruptura de ese acuerdo tripartito que existía entre la concertación, la derecha, etcétera, y que de una u otra manera rompe la dinámica que se había instaurado en los últimos 40 años de la transición chilena. Por fin Chile está entrando a la transición. Si nosotros a eso sumamos lo que está haciendo la convención, ¿no?, constituyente en Chile, vamos a tener un entorno diferente que surge directamente de las movilizaciones de octubre. Y aquí tenemos dos paralelismos. Mientras que las movilizaciones de octubre de 2019 condujeron a Chile a un recambio hacia la izquierda, las movilizaciones de octubre de 2019 produjeron más bien un recambio hacia la derecha en el Ecuador, a pesar de que fueron movilizaciones potentes, fueron movilizaciones fuertes, ¿no? Entonces, no se puede comparar los salarios de los diferentes países de manera absoluta, eso no existe, no hay cómo. Se los compara de manera relativa, ¿no? Por ejemplo, nuestro salario es, con todo lo alto, es la tercera parte del salario en Francia, por ejemplo, ¿no? Y en Francia, por ejemplo, hay muchos bienes que cuestan menos. La canasta de alimentación cuesta menos en ciertos sectores en Francia que en Ecuador, pero la canasta de servicios, por ejemplo, electricidad, vivienda, es mucho más caro en Francia, igual en otros países, ¿no? Entonces, los salarios tienen lógica dentro de las economías nacionales. Fuera de las economías nacionales no cabe compararlos, ¿no? Porque habría que comparar sindicatos, habría que comparar costo de la canasta básica, habría que comparar desempleo, subempleo, costo de la canasta de alimentación, etcétera, y ahí establecer variables y parámetros matemáticos para tratar de igualar, que es un trabajo muy complejo, se lo puede hacer, pero por eso los economistas utilizamos el concepto de precios relativos para eso. Elaboremos un poquito más de el por qué en Ecuador una cosa es el valor absoluto del salario mínimo y otro el poder adquisitivo de los trabajadores. Efectivamente, el salario tiene lógica primero para aquellos que reciben el salario. Para recibir un salario se necesita un contrato laboral. Ese contrato laboral está especificado en las leyes laborales. Ese contrato laboral define la jornada, define todos los costos de transacción, en supuesto que el empleador decida dejar de contratar a esa persona, define la seguridad social, define las vacaciones, las utilidades, etcétera. Eso define el contrato laboral. ¿Cuántas personas tienen un contrato laboral de la población económicamente activa? ¿No? Digamos que de 100 personas de la población económicamente activa, que representa un volumen total de 8,5 millones de personas, que digamos en porcentajes en un 100%, el 36-37% de esa población económicamente activa tiene un contrato laboral, ¿no? El porcentaje restante no lo tiene que someterse a condiciones de trabajo de informalidad, subempleo, autoempleo o simplemente desempleo. Entonces, esta lógica de salario mínimo tiene, si tú quieres, plausibilidad para los trabajadores que tienen un contrato laboral, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención del gobierno? La intención del gobierno es que en el próximo mes de enero el país discuta justamente el contrato laboral. ¿Qué es lo que va a proponer el presidente Lasso? El presidente Lasso va a proponer que los contratos laborales sean bilaterales, es decir, que no estén amparados por una ley general,
sino que se le otorgue al empresario mucho poder de negociación del contrato laboral. Eso se denomina flexibilización laboral y ese es el conjunto de leyes que el gobierno va a enviar a la Asamblea Nacional con el peligro, con la actual Asamblea que tenemos, que finalmente se aprueben, ¿no? Pero el ¿Qué referente del significa eso? salario básico no va a desaparecer. No, no desaparece, pero se instauran otras formas y otras modalidades de contratación laboral. De tal manera que este momento el salario básico representa a todas las personas que tienen un contrato laboral. Pero si se cambia la modalidad del contrato laboral, cambia el salario básico. Es decir, si el empresario puede establecer un contrato por horas, ¿no? Puede utilizar como baremo el salario básico, ¿no? Pero a partir de ahí puede el empresario definir su propio contrato laboral. Le puede decir al trabajador, mira, vas a trabajar tanto tiempo y yo te voy a pagar tanto, ¿no? ¿Qué efectos Entonces, esto es macro porque prevé todavía no usted, hemos economista cambiado las leyes Dávalos? laborales. ¿Qué efectos macro considera usted puede traer este tipo de política en cuanto a el acercamiento a esos objetivos del gobierno de catalizar la economía, de reducir el desempleo? ¿Qué es lo que va a pasar? Que los empresarios en un contexto de recesión donde no están vendiendo mucho van a defender su rentabilidad, su ganancia y el eslabón débil del proceso productivo siempre son los trabajadores. Entonces, los empresarios cuando le dan la posibilidad de definir ellos su propio contrato laboral vis a vis de los trabajadores, van a trasladarse del contrato laboral en donde está el salario básico con la seguridad social a otro contrato laboral donde ya no existe el salario básico, ¿no? Y los trabajadores de su empresa, su industria, su comercio, etcétera, migran hacia esa otra forma, de tal manera que van a trabajar incluso más, pero van a ganar mucho menos, ¿no? Eso se denomina flexibilización laboral y ese es el siguiente paso del gobierno. Es decir, en esta oportunidad el gobierno ha incrementado el salario mínimo, ¿no? Tenemos a los trabajadores relativamente contentos, se ha desconectado la solidaridad entre los trabajadores y la CONAIE para probables movilizaciones que se puedan realizar el próximo año, pero sobre la misma estructura, si tú quieres, política, empieza el gobierno a proponer a la Asamblea Nacional el cambio en la legislación laboral para pasar a los contratos bilaterales. ¿No? Esto significa que los que ganen el salario básico van a ser privilegiados de la economía, ¿no? Porque la inmensa modalidad de contratación laboral va a ser por debajo del salario básico, ¿no? Que es la intención del gobierno. Y eso lo va a llevar adelante, imagino que desde enero del próximo año, ¿no? Entonces, estamos en un periodo de transición, si tú quieres. No significa que con esto la economía se va a recuperar. Efectivamente, vamos a ver un proceso de recuperación, pero inmediatamente vamos a tener un gobierno que dice, sí, vamos a la flexibilización laboral, ¿no? Con el agravante que partidos que antes uno pensaba que eran de izquierda y que podían defender a los trabajadores, en última instancia podrían negociar con el gobierno, ¿no? Pachacuti, por ejemplo, es muy probable que vote contra los trabajadores y vote por la flexibilización laboral, aunque ante las cámaras y ante el Usted, país diga eso, ¿no? honestamente, ¿cree usted que en las próximas propuestas que lleve Lazo a la Asamblea, la reforma laboral, la reforma del ámbito empresarial, va a contar con el mismo tipo de apoyos en la Asamblea? La ley más importante de todo el ajuste neoliberal, la de desarrollo económico, contó con el apoyo de UNES, que alguien, o sea, que jamás yo me habría imaginado eso, y creo que ningún ecuatoriano se habría imaginado que UNES apoye la propuesta neoliberal de Lazo, ¿no? Pero finalmente se aprobó con el apoyo de UNES esa propuesta, ¿no? Los Pandora Papers se aprobaron con el hecho de que el presidente no tenga que rendir cuentas al país y a la sociedad por los fideicomisos en paraísos fiscales, se aprobaron con votos de Pachacuti, ¿no? Entonces, es muy probable que a futuro el gobierno cuente con esos votos, ¿no? Si no, con todo el bloque de Pachacuti cuente con una parte importante. Pachacuti cuente con una parte importante de la izquierda democrática, obviamente va a contar con los socialcristianos, es decir, es muy, muy probable que el gobierno tenga los votos para aprobar sus reformas laborales. Depende de la habilidad política del régimen, ¿no? Y hasta ahora ha demostrado ser muy hábil políticamente, ¿no? Entonces, esto de festejar el hecho que efectivamente los trabajadores van a tener $25 más al salario básico, que está bien,
por supuesto que también habría que incrementar incluso más, va a ser algo momentáneo, va a ser algo circunstancial, porque ya en enero se nos vienen las nuevas leyes de reforma y en esas leyes de reforma laboral se instaura la flexibilización, que significa pasar a los contratos bilaterales, y en esos contratos bilaterales quien define el salario es el empleador. Y el empleador no va a definir por encima del salario básico, ¿no? Sobre todo para el trabajo no calificado, probablemente lo defina por debajo del salario. Eso es al menos, son los datos, son lo que existe. Ya lo intentó el gobierno con la propuesta anterior, recordemos, ¿no? Lo intentó, no pudo hacerlo, pero lo está haciendo por partes. Lo que no pudo hacerlo de forma global, y lo está haciendo bastante bien, pues fíjate tú que logró pasar dos escollos importantes, salir bastante bien, ¿no? Logró aprobar tal cual él había establecido la Ley de Desarrollo Económico y Transparencia Fiscal, no le quitaron una sola coma, pasó por el Ministerio de la Ley. La clase media tendrá que pagar impuestos muy fuertes a partir del mes de marzo del próximo año, ¿no? Y logró pasar el escollo de los Pandora Papers. O sea, fue una simple exhortación de la Asamblea Nacional que el presidente tiene o no tiene la voluntad de cumplir, le ha dicho que no va a ir, y no pasó absolutamente nada más, pues, ¿no? Entonces, el panorama para el presidente es muy favorable en la Asamblea Nacional. Tiene el apoyo implícito de UNES y explícito de Pachacutic, aparte de Creo, etcétera. No tiene una oposición fuerte en la Asamblea Nacional y su única oposición fuerte es la CONAIE, es la movilización social. Justo por eso, ¿no? Ha desarmado la solidaridad obreros, campesinos e indígenas con este incremento del salario básico, ¿no? Pero Sí. eso no quita que a futuro vamos a la reforma laboral. Culminemos, economista Dávalos, justamente con un análisis de esta faceta particular de la política ecuatoriana. Usted ha sido un actor cercano a los movimientos indígenas. ¿Cómo ve usted ese aparentemente inminente divorcio de la CONAIE con Pachacutic? Mira, justamente porque he estado cerca del movimiento indígena, te puedo decir en este momento que hay rupturas potentes, hay rupturas fuertes. Los representantes de Pachacuti, y no representan al movimiento indígena, al movimiento social, representan este momento al gobierno, ¿no? El caso de la presidenta de la Asamblea es absolutamente evidente. La presidenta de la Asamblea legisla favoreciendo al gobierno, trata de favorecer en todo momento al gobierno nacional. El bloque al menos está dividido en dos pedazos. Una ala está directamente adscrita al gobierno, la otra ala está dubitativa. No sé si seguirá guardando coherencia esa ala dubitativa, ¿no? Y que se mantenga firme, sólida alrededor de la CONAIE, alrededor del movimiento social. No he visto que la CONAIE haya empezado un proceso de expulsiones, por ejemplo. La CONAIE también está en un proceso de discusiones internas porque no sabe cómo manejar esto. La CONAIE no tiene incidencia orgánica, legal, jurídica sobre Pachacuti porque no le permiten los estatutos tal cual existen, ¿no? Para el imaginario nacional, CONAIE y Pachacuti son una misma realidad, ¿no? Y el costo político que representa estar cerca del gobierno de Pachacuti finalmente se lo pasa a la CONAIE. Para muchos sectores, las movilizaciones que pueda provocar y que pueda organizar y convocar la CONAIE están también mediadas por eso, ¿no? Por el desgaste de Pachacútec. Entonces, si la CONAIE no interviene, si la CONAIE no toma una posición muy radical, muy firme con estos asambleístas que están prácticamente con el gobierno, la CONAIE tendrá que pagar el costo político de esa decisión. Y eso significa que su capacidad de convocatoria y movilización se va a ver seriamente reducida, o sea, no va a ser tan amplia y su discurso tampoco va a ser tan legítimo porque la gente le va a decir, pero mira, el bloque de asambleístas que se llaman Pachacuti está votando con el gobierno, pues entonces, ¿cómo convocas a una marcha cuando no puedes poner orden a tus asambleístas? Entonces, la CONAIE tiene que dar una señal potente. Si no da una señal potente, no se va a ver bien, si tú quieres, la convocatoria a una movilización cuando no asume responsabilidades con respecto a su propio bloque. Es decir, si la CONAIE no expulsa, si la CONAIE no es firme, si la CONAIE no mantiene solidez, la sociedad ecuatoriana finalmente le va a reclamar, va a decir, pero ¿qué está pasando ahí? Pues, ¿por qué ¿Cree convocas a una usted, marcha, no, si no tomas decisiones? cree economista Dávalos que se está confundiendo tanto en la CONAIE como en Pachacutic los intereses de las organizaciones con los intereses de la sociedad indígena?
Definitivamente el bloque de Pachacuti no es un solo bloque, o sea, eso es parte, creo yo, de una constatación empírica que los ciudadanos podemos ver a partir de las votaciones que se han dado en estas últimas semanas. Ese bloque definitivamente no tiene una posición muy coherente con respecto a la organización indígena. Si nosotros vemos, la organización indígena ha hecho varios pronunciamientos. Se pronunció, por ejemplo, a propósito del juicio en contra del defensor del pueblo. Le dijo a su bloque que no vote en contra del defensor del pueblo, porque eso implicaría poner a foja cero el informe de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Pero igual el bloque desobedeció la directriz que provino de la CONAIE y votó en contra del defensor del pueblo. Se le ha dicho algunas ocasiones, fíjate lo que pasa en este proyecto de ley del aborto por violación. Hay asambleístas de Pachacuti que están en contra de un derecho básico, ¿no? Y que desobedecen las instrucciones de la organización. Y fíjate lo que pasó con Pandora. El bloque de Pachacuti ni siquiera pudo respaldar a su propio asambleísta de Pachacuti que hizo el informe. La mayoría de los asambleístas de Pachacuti que no lo respaldaron, se fueron directamente con el gobierno, ¿no? Entonces podemos ver claramente que hay un divorcio, ahí hay un grupo de asambleístas de Pachacuti que están directamente actuando con el gobierno, ¿no? Se ha visto eso. Fíjate en la Comisión de Régimen Económico, ¿no? Dirigida directamente por Pachacuti, ¿no? No dijo absolutamente nada cuando el presidente envió una proforma presupuestaria y añadió en el ingreso gasto permanente una cuenta petrolera para desplazar 4.000 millones del gasto y reducir de 21.000 millones a 17.000 millones el ingreso gasto corriente, ¿no? Y esta comisión no dijo nada, simplemente no dijo nada, dijo cuestiones de forma que se había disminuido, pero no dijo nada con respecto a esto, ¿no? Entonces, yo creo que el ciudadano está percibiendo eso, está percibiendo que ese partido, el Pachacuti, no es el partido que se había pensado que había ganado las elecciones, que dijo que iba a defender al pueblo ecuatoriano, a la sociedad. Poco a poco, una parte importante de esos asambleístas son más bien una interfaz del gobierno, ¿no? Y creo que van a actuar así en los próximos Bien, años del gobierno de Lazo, van poco a poco a adscribirse al poder ejecutivo. bien. Gracias. Gracias, economista Dávalos, por habernos atendido. Muchas gracias también. Hasta la próxima. El economista Pablo Dávalos es analista del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa.